Webinarios Educativos TRMX, tercera temporada. Educación financiera pura y dura. Buenas noches. Siempre será un honor y un placer para nosotros, para mí, presentar una nueva edición de estos webinarios. Esta noche tenemos un invitado especial de Colombia, pero él vive en Brasil. Así que muito obrigado de tenerte acá, Guillermo Valencia. Él nos tiene en esta noche un tema especial, un tema diferente. Se llama la Guerra Fría Digital, cómo invertir en este nuevo orden mundial. Bienvenido, Guillermo. Buenas noches. Muy buenas noches, Patricio. Un placer estar aquí y pues muy contento de enriquecer la discusión que desde mucho tiempo tú estás construyendo en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias por aceptar a ti. Sin ustedes no pudiéramos hacer estos webinarios. Yo solamente los organizo, los convoco, pero ustedes son los que aportan voluntaria y desinteresadamente su conocimiento a toda la comunidad de traders. Antes de cederte la pantalla y el micrófono, vamos a presentarte. Guillermo es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana en Colombia. Tiene un MSc Technology Management Economics del Swiss Federal Institute of Technology en Zurich, Suiza. Lo dije bien, ¿ah? Trabajó en Compass Group Colombia, un asset manager chileno, 5 años. Allí lideró el equipo de estrategia cuantitativa. Luego implementó su tesis en Gabecal, en Hong Kong, la consultora más importante en research para hedge funds e institucionales. Y después de eso fundó MacroWise. ¿Cómo se pronuncia, Guillermo? MacroWise. MacroWise, sí. MacroWise. Allí crearon Kafka, es un dashboard poderoso para toma de decisiones que genera outperformance sobre los fondos e índices. También hace parte de la plataforma de research de Real Vision TV y está actualmente basado en Florianópolis, Brasil. La mitad del equipo es brasileño. Data Science está en Colombia. Guillermo, entonces, como les decía, vive actualmente en Brasil, pero es colombiano, por eso he puesto ambas banderas acá. Antes de cederte ya el micrófono, agradecer a Safe Pro, siempre ellos han sido los sponsors oficiales en esta tercera temporada. Gracias a ellos nos permiten alojar a un montón de gente que está esta noche acá. Con nosotros podemos alojar hasta 500 asistentes. La página web de CIF es cif.pro. Ahí tienen los números de teléfono, los pueden contactar, les pueden enviar un email. Tienen muy buenas opciones en educación financiera. Contáctenlos, por favor. Un disclaimer, una aclaración. Todo lo expuesto en esta presentación se ha realizado con fines educativos exclusivamente. Nada de lo dicho aquí puede considerarse como recomendación de compra o venta de valor alguno. Les invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Pondré el link en el chat dentro de poco para que ustedes se puedan suscribir si es que no lo han hecho ya. Con todo esto, ahora sí, dejo de compartir mi pantalla, mi estimado Guillermo, y puedes tú compartir la tuya y empezar formalmente el webinario. Bienvenido. Hola Patricio, hola a toda la audiencia y pues, ¿acá se puede compartir video o solo es la pantalla? ¿Cómo funciona? ¿Quieres compartir tu webcam también si deseas? Sí, puede ser. Esa parte no sé si está habilitada. Creo que no, pero no importa. Bueno, entonces hagamos la presentación directa. Ok, estamos viendo bien tu pantalla, solo maximiza la presentación y listo. Listo. Bueno, yo creo que ha existido una gran discusión en estos seminarios que has organizado. Han existido excelentes expositores, en particular del ciclo económico, y grandes estudiosos del ciclo económico. Entonces, yo creo que mi trabajo aquí es generar una perspectiva diferente y traducir esa perspectiva en oportunidades concretas de inversión. Es interesante
a hacer analogías con la historia. Yo soy un estudioso de la historia, me encanta la historia y pues la historia nos seduce a pensar que estamos viviendo. Estamos viviendo un escenario como 1929, donde hay una gran depresión y donde los niveles de desempleo de alguna manera transmiten el paralelo a esa época. O estamos viviendo un escenario como 1937, donde la oscuridad de las guerras mundiales pueden estar presente. O estamos en un escenario tipo crisis asiática, long-term capital management, default ruso, o el colapso de la burbuja.com en el 2000, o estamos viviendo un evento de riesgo sistémico como fue la caída de Lehman Brothers en el 2008. Durante mi tiempo haciendo inversiones, desarrollando equipos de research y creando tecnología para inversiones, he aprendido una cosa, y es que si bien la historia es un insight gigantesco, ella rima, pero no se repite. Entonces, yo prefiero pensar que el 2020 es el 2020 y sobre el 2020 vamos a escribir una nueva historia. Así que quiero enfocar esa presentación a cuál puede ser el potencial que exista en el 2020. Quiero hablar de algo que está aconteciendo en este instante y quiero hablar de los imperios, porque los seres humanos nos organizamos para buscar en general dos cosas: riqueza y poder. ¿Cuál es primero que la otra? No lo sé. Pero la búsqueda de poder y de hegemonía es supremamente importante en el desarrollo de la economía. Tratemos de resumir cómo funciona el capitalismo súper rápido en 4 grandes etapas. La primera etapa es acerca de conquistar, llamamos a eso el capitalismo 1.0. Se trata de dominar. Entonces, un país A conquista un país B, se queda con todos sus recursos naturales, su GDP crece porque se quedó con toda esa demografía y con todos los recursos naturales. El problema es que el país B, su población queda resentida y en algún momento se va a vengar y tiene una guerra. Este es un juego un poco complicado donde ambas partes pierden y no logran optimizar su crecimiento económico. El capitalismo 2.0 fue acerca del comercio internacional y fue alguien en el país A se puso de acuerdo con alguien en el país B y dijo, no tenemos por qué entrar en guerra. Tú tienes agua, yo tengo carbón, compartamos mitad y mitad y al final ambas situaciones están mejor para ambos imperios. De repente aparece un capitalismo 3.0 y ahí es cuando aparece la tecnología. Estamos hablando de 1700 con la revolución industrial y alguien dice, con ese carbón y con esa agua podemos crear una reacción diferente y podemos crear una máquina de vapor y de repente A más B es más grande que A más B. Se crea algo nuevo y es cuando el pastel se agranda. Tecnología y capitalismo van muy de la mano. De hecho, toda la teoría marxista, que si bien es un estudio sociológico supremamente interesante, fracasa por no entender la tecnología, fracasa por no entender el rol del emprendedor dentro del capitalismo. ¿A qué voy con esto? Si queremos entender hacia dónde va la economía, tenemos que entender hacia dónde va la geopolítica. Si queremos entender hacia dónde va la geopolítica, tenemos que entender hacia dónde va la economía. Y es ahí donde es importante tener en cuenta la historia de los imperios. Los imperios es acerca de construir rutas. El imperio romano fueron los que desarrollaron ingeniería civil y el símbolo del imperio romano era una moneda, que era el denario. Y todo el mundo habla, oiga, lo que están haciendo los bancos centrales es algo nuevo. O sea, o existió un poquito comparable en 1927-29, pero realmente no existían los bancos centrales como hoy y nunca se pueden comparar. La historia nos muestra que ya existía. Los romanos lo hicieron y ellos también hicieron un debasement, que era que a ese denario que era de oro le colocaban un pedazo de cobre y lo hacían equivalente al valor que debía tener ese entonces. El mismo fenómeno que está aconteciendo en este instante con los bancos centrales ya existía en Roma. Entonces, retomo, los imperios es acerca de construir vías. Inicialmente en el Imperio Romano eran esas vías terrestres. El Imperio Británico, aquel imperio donde nunca se ocultaba el sol, eran vías marítimas, pero también los canales empiezan a ser supremamente importantes. Por eso
todos los poderes geopolíticos en ese instante tenían un interés particular en el canal de Suez, ese pequeño pedazo de tierra que queda entre la península arábiga y Egipto y es supremamente estratégico para conectar el Mediterráneo con las Indias. Y fue la búsqueda por el océano lo que nos hizo conquistar muchas veces. Así que vemos una versión moderna de un imperio, aunque llamémoslo un imperio que no quiso ser imperio, que la historia de los Estados Unidos, pero si vemos la presencia de las bases militares de Estados Unidos en el mundo, pues nos da una pintura un poquito parecida a la idea que teníamos en el mapa de Roma o en el mapa que teníamos del Imperio Británico. Pero Estados Unidos no es el único que quiere proyectar su poder en el mundo. Existe un nuevo poder hegemónico que está pidiendo pista. Está diciendo, yo quiero ser parte de esta distribución geopolítica. Y ese nuevo poder se llama China. Y ese proyecto se llama la nueva ruta de seda. Y ese proyecto es aún más ambicioso. En teoría geopolítica, los chinos están tratando de hacer todos los sistemas geopolíticos de conquista al tiempo. Lo marítimo, que lo vemos en las rutas azules, y lo verde, que lo vemos, que lo terrestre, que lo vemos en las rutas verdes. Los chinos quieren crear una nueva ruta de seda que conecte toda Euroasia. Esto porque es supremamente importante en términos económicos, porque una moneda de reserva nace como proyección de poder. El dólar es el dólar, porque después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países quedaron en una situación crítica, un poco parecido a como van a quedar muchos países después de la pandemia, y el que les prestó la plata fue Estados Unidos. Y eso se llamó el Marshall Plan, y eso hizo que el dólar se convirtiera en la moneda de reserva, porque era el mayor proveedor de deuda del mundo, y no había discusión. Y el dólar se convirtió en lo que es hoy. Los chinos también anhelan tener una moneda de reserva, también anhelan tener una liquidez impresionante, y por eso están haciendo proyectos conjuntos de infraestructura para que el yuan o el renminbi, como le gusta a los chinos llamar a su moneda, se empiece a usar. Entonces, este es el game que hay ahí. Ese es el juego. Ellos tienen un interés profundo en que se use esa moneda de reserva. Entonces, tenemos varias lecciones de lo que está pasando acá. La primera es esa idea de la globalización, de que hay un país hegemónico y de acuerdo a ese país hegemónico se pueden coordinar las rutas de comercio internacional, ya no funciona. Estamos en un mundo multipolar y en un mundo multipolar pues hay diferentes grupos de interés y diferentes zonas de proyección geopolítica. Esto nos recuerda a un pedazo de la historia. A algunos les gusta comparar con 1920. Yo creo que para entender qué está aconteciendo en este instante es mejor comparar un poco más atrás. Y si miramos en el mapa, y si miramos en nuestra historia latinoamericana, en la historia de Brasil, en la historia de los países emergentes de Asia, es la historia de un mundo multipolar. Es la historia de una Europa que estaba atrapada por los árabes en el Mediterráneo, estaba atrapada por las enfermedades y las pandemias y se vio obligada a conquistar el Índico, en el caso de Portugal. Y España, que en sus guerras con el mundo árabe logró reunificarse, se vio abocada a creerle a un italiano que existía una ruta por el Atlántico y ahí descubrieron nuestro continente y por ende las colonias y las zonas de proyección. ¿Por qué hablo esto? Porque esto es algo que cambia el juego. ¿Quién iba a imaginar que Colón iba a descubrir América? ¿Sí? ¿Quién iba a imaginar en la competencia geopolítica que existía entre España, Portugal, Francia en ese instante y el Imperio Otomano, que existía un game changer, algo que cambiaba el juego por completo, un outlier, una anomalía que nadie imaginaba y cambió el mapa por completo? Así que yo les quiero mostrar un nuevo mapa. Ya no se trata del continente americano, se trata de un continente que no está construido por átomos, sino por bits. Ese continente está en el ciberespacio y ese continente en este instante tiene más interacciones comerciales que muchas cosas físicas. Es el mundo de Internet. Y la analogía de cuando hablábamos de las colonias marítimas, hay una compañía muy famosa que se llamaba la Compañía Holandesa del Este de las Indias. Ella tenía el monopolio del comercio internacional en la India. Voilà.
Es algo muy parecido a lo que está pasando con Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Alibaba y los otros gigantes tecnológicos. Ellos tienen el monopolio del comercio por Internet. Entonces, tenemos una arquitectura de un mundo multipolar donde estas compañías casi que configuran naciones. The Dutch East India Company, o la versión inglesa de estas compañías, tenían casi autonomía, eran casi países. Ellos mismos tenían su propia moneda y tenían un estatuto privilegiado con los gobiernos que ellos defendían. En ese caso, era la corona holandesa, la corona británica. Algo muy parecido pasa en China con Tencent, algo muy parecido pasa en China con Alibaba, algo muy parecido va a pasar en Estados Unidos con Google, va a pasar con Amazon, porque se convierten en un tema de seguridad nacional y competencia geopolítica, que es lo que quiero incluir en esta discusión. Es supremamente importante entender cuál es el rol de estas compañías dentro de la competencia geopolítica, porque eso cambia cualquier análisis que queramos hacer sobre el ciclo económico. Entonces, mi tesis es un poco fuerte, especialmente por lo que estamos viviendo actualmente. Y nosotros desde febrero decíamos, el mundo de los bits está intacto y va a crecer más. Y va a seguir rugiendo, como en los 20 se hablaba de esos rugientes 20. Nosotros creemos que el mundo de los bits tiene mucho más para subir, pero el mundo de las cosas sí está en una depresión. ¿Cómo podemos ver eso desde el punto de vista de trading? Podemos verlo si miramos acciones de tecnología comparadas al índice de small caps. Si estamos largo en tecnología, corto en small caps, es una manera de capturar esa manera de ver el mundo. Las gráficas favoritas de los osos, ¿cuáles son? Estamos en una burbuja, pero desde los 70, y si estudiamos mucho más la historia, pues el capitalismo le gusta formar burbujas. Y es que la burbuja representa la manera como nosotros entendemos las ideas. Las burbujas representan la propagación de una idea en la sociedad. Decía Schopenhauer, al principio la verdad es ridícula, después tiene una gran oposición y al final es evidente para todo el mundo. Entonces hay una manera de entender la verdad y para las personas que crean tecnología, pues eso se conoce como la curva de adopción de la innovación. ¿Sí? Hay unos early adopters, después hay unos laggers y después están los últimos que llegan a esa fiesta. Lo mismo pasa con una burbuja. Ahora, muchos dicen, estamos en la euforia de esa burbuja. No lo sé, no lo sé. Todavía en realidad una burbuja colapsa cuando todo el mundo está convencido de que cambia el mundo. Pero en este instante yo veo más personas convencidas de que estamos en una burbuja, de que no estamos. Entonces, por ende, lo que puede pasar es que la burbuja crece muchísimo más y se vuelve mucho más loca y más irracional, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es una gran gráfica, pero eso nos hace recordar que cuando tenemos una posición, tenemos que saber qué riesgo estamos tomando. Que si estamos en una burbuja, podemos tener un drawdown del 80%. ¿Ese riesgo vale la pena por el upside que estoy esperando? Pueden haber otras ideas laterales que me puedan ayudar a tener un buen desempeño en mi portafolio. Entonces, es parte de lo que uno debe tratar de hacer cuando trata de posicionar su portafolio. De cada burbuja nace una oportunidad y dependiendo de esa dinámica de la burbuja, hay momentos en que uno puede aprovecharlas mucho. Por ejemplo, dos personas que se aproximan muy diferente a las finanzas y a las inversiones. Una es la visión de Warren Buffett, que muchos piensan que Warren Buffett es un inversionista de valor, pero es curioso, si fuera un inversionista de valor, porque siempre tiene Coca-Cola en su portafolio. Porque Coca-Cola algunas veces es barato y otras veces es cara, pero por alguna razón Warren Buffett la tiene. Tal vez él hace algo más. Si él es un inversionista de valor, porque todas las personas que leen el libro de Graham no son como Warren Buffett, porque solamente existe un Warren Buffett. Pero Warren Buffett sí se especializa en entender esas compañías que pueden estar bajo una coyuntura, pero al influir en su management puede hacer cambios significativos que hacen que ese valor se vuelva a reflejar. Warren Buffett tiene parte de control de alguna de sus compañías y por eso tiene el éxito que tiene. Hay otro inversionista muy famoso, tal vez el padre
de los hedge funds y el padre de la inversión global macro, que es George Soros. Y Soros tiene una versión muy diferente a la de Warren Buffett. Y Soros lo que hace es cuando la mayoría piensa que es una burbuja, él toma una posición muchísimo más agresiva porque sabe que apenas el sistema está empezando a ser homogéneo y la burbuja puede ser parabólica. Entonces, él se caracterizó por invertir en las últimas fases de la burbuja y hacer su fortuna en las últimas fases de la burbuja. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas maneras de aproximarse a la inversión. Al final, lo que nos importa es tener el máximo retorno sabiendo qué riesgo estamos asumiendo. La segunda gráfica que le gusta mucho a los bears es el mundo está concentrado. No le crean al Standard & Poor's porque realmente el Standard & Poor's es Microsoft, Apple, Amazon, Google y Facebook en este instante. Y la analogía es la burbuja.com y eso es una situación muy peligrosa, ¿cierto? Pero, ¿por qué es culpable una compañía de hacerlo bien? El negocio de Microsoft es simplemente bello. O sea, Microsoft es una compañía que se reinventó en el 2014, que tuvo un manager brillante, que logró posicionarse por medio de adquisiciones en diferentes sectores, que tiene un monopolio en cloud, que tiene un monopolio en gaming en cierta forma, y que ha sabido reinventarse. ¿Qué pasa? Cuando la economía está tan frágil y la economía americana está tan llena de zombies y depende de esa inyección de liquidez para sobrevivir, pues las compañías que están sanas, pues van a tomar una ventaja competitiva de toda esa liquidez que hay en el mercado y van a poder hacer todas las adquisiciones que quieran. Por eso se concentra. Al final, the winner takes all. El ganador se queda con todo por eso. Entonces, ellos van a ser víctimas de su propio éxito y probablemente la única salida que tienen ellos es una ley antimonopolio, como le pasó a Microsoft en el 2000 y como le puede pasar a Facebook, tal vez a Google y a otras compañías de tecnología. ¿Quiere decir eso que se acabó Microsoft? No. Estamos hablando del mismo Microsoft hoy. En el 2000 esa era la ley antitrust y era por los navegadores de Internet. Hoy Microsoft es una compañía supremamente diferente. Siguen existiendo, siguen reinventándose. Cisco colapsó en esa época, en el 2000, y luego está siendo otra vez uno de los protagonistas de estas rutas que necesitan los imperios para crear un nuevo Internet. Entonces, mi punto es, si piensan que las acciones están concentradas, que el performance del Standard & Poor's está concentrado, pues si uno mira esa gráfica, la historia de 1927, así funciona el capitalismo. Hay unos grandes ganadores y hay una gran concentración. De hecho, estamos en niveles de menor concentración desde los 60. Entonces, si estamos volviendo a años parecidos a los 20, puede haber más concentración. O sea, la burbuja puede ser más grande que lo que esperamos. Entonces, estas yo creo que son gráficas que son muy buenas y pues me ayudan a tener un argumento un poco contrario al argumento de que estamos cerca o a puertas de una gran depresión y de un colapso, sobre todo en el Standard & Poor's. ¿Qué prefiero enfocarme? Yo prefiero enfocarme en esos eventos que cambian por completo el juego y la economía. Uno de esos eventos sucedió en 1971, cuando Henry Kissinger se reunió con su similar en el gobierno de Deng Xiaoping, que era el gran reformista de China, y le propuso una cosa. China, nosotros lo ayudamos, pero sepárese un poco de la Unión Soviética. Y simplemente quitando el enroque que existió entre la Unión Soviética y China, Estados Unidos hizo un gran movimiento geopolítico en su Guerra Fría. Hoy hay una nueva jugada geopolítica y esa jugada geopolítica se llama Huawei. Huawei, así como el Imperio Romano creaba puentes para conectarse, el Imperio Británico hacía el canal de Suez para poder conectar sus rutas, pues Huawei es supremamente importante para conectar todos esos aplicativos que va a usar WeChat, que va a usar Tencent, todas las plataformas de gaming, para que estén dentro del Internet que controla China. Entonces, Huawei es una de las maneras como China pretendía proyectar poder. Y de hecho, esa es una de las razones por que Donald Trump fue elegido presidente en el 2016. Y ese nacionalismo empieza a nacer en Estados Unidos
en las víctimas de la globalización, aquellos que no ganaron con la globalización y empiezan a responder y decir, hay demasiada influencia china, eso es peligroso en términos de seguridad nacional y pues en este instante, después del coronavirus, la tensión entre China y Estados Unidos es supremamente fuerte. Entonces, aquí hay una guerra tecnológica. ¿Sí? El gran juego que hay aquí es una guerra tecnológica y esa guerra tecnológica, a mí me gustan mucho estas fotos porque la foto uno que ven ahí, la primera, la superior, son dos ajedrecistas. El ajedrez es un juego maravilloso y en un lado tenemos a Bobby Fischer, que era el mejor jugador de ajedrez de Estados Unidos en ese instante, y tenemos a Spassky, que era el mejor jugador de ajedrez en ese instante de la Unión Soviética. Y ese fue un juego memorable en 1971, en la cúspide de la Guerra Fría. Abajo tenemos un juego que es más complejo que el ajedrez, que es Go, que es un juego de estrategia, y un jugador humano contra un jugador con un prototipo de inteligencia artificial que se llama AlphaGo, que lo creó DeepMind, que es una compañía que en este instante tiene Google. Esto es lo que está en juego. ¿Quién de los dos va a tener primero la inteligencia artificial? ¿China o Estados Unidos? ¿Quién de los dos va a poder usar Machine Learning para cambiar la manera como produce su economía? ¿Quién de los dos va a tener una infraestructura más fuerte en Internet? Eso es lo que va a definir ese juego. Entonces, nosotros tendemos a pensar que estamos viviendo en una era de alta innovación. Hay varias personas que piensan que eso no es cierto. Yo tampoco pienso que eso es cierto. Yo creo que estamos en un Truman Show. Estamos en una ilusión de que tenemos tecnología, pero realmente nuestra tecnología es muy pobre. ¿Se acuerdan cuando hablé de que por culpa de las pandemias y por culpa del Islam en el Mediterráneo, los españoles tuvieron que buscar las Indias occidentales de América? Está pasando lo mismo. O sea, una pandemia, esto es una influenza. ¿Sí? Una influenza es una gripa sofisticada. El nivel de atraso que tenemos en medicina es supremamente profundo. ¿Sí? Que la solución para evitar este problema social y sanitario que tengamos en tapabocas muestra algo el nivel de atraso tecnológico que tenemos en el mundo de los átomos, en el mundo de la medicina. Mientras que nos sentimos orgullosos de usar TikTok, WhatsApp y de usar lo que estamos haciendo para reunir nuestras ideas de trading en esta conferencia, lo tenemos en Internet, pero el otro mundo parece que no se está desarrollando. Cuando yo veo el celular, realmente no me impresiona. Todo lo que está dentro del celular se hizo en la Guerra Fría. Realmente cuando existió una época de desarrollo tecnológico importante fue entre 1940 y 1989, 1992 tal vez. Y después ya fue innovación incremental. Hagamos todo más pequeño, más práctico. Fueron los reyes del marketing. Steve Jobs no fue un diseñador de tecnología nueva, fue un gran diseñador de experiencia de usuario, de cómo llevar y democratizar algo que ya existía en los laboratorios militares al resto del mundo. Entonces, en la innovación hay dos juegos. Y uno es ir de 0 a 1 y otro es ir de 1 a N, crear réplicas más pequeñas, más eficientes. Desde 1980 estamos viviendo el juego de 1 a N, el juego de la globalización. ¿Cómo llevamos esa innovación a los mercados emergentes, a las personas que no tienen tanto poder adquisitivo y se pueden beneficiar de ello? Y fue buenísimo. Eso generó muchas cosas. Sacó 1 billón de chinos de la pobreza, pero también generó muchos problemas. ¿Problemas como cuáles? El hacer que las economías sean sobreespecializadas. En la teoría económica, hay una teoría que es la de Ricardo, dice, zapatero a tus zapatos, dediquémonos a hacer lo que sabemos hacer. ¿Y qué pasa? Pues que todos los países nos dedicamos a hacer lo que sabemos hacer, llámese petróleo, llámese cobre, y nos volvemos brutos, porque no podemos hacer nada más. Los países que sí diversificaron su base productiva tienen industria dentro de su país y se pueden defender a coyunturas como lo que pasó con los ventiladores. El hecho que no podamos hacer nuestros propios ventiladores es una gran señal. El hecho de que todas las cadenas de valor dependieran tanto de China es una gran señal de que la economía no puede seguir así.
Es una señal que el gobierno japonés entiende y está dando un incentivo para que las compañías que estaban en China pasen a Japón. Es una gran señal que el gobierno europeo también entiende. Bruselas entiende que es un problema de seguridad nacional y también está repatriando muchas de esas compañías. Es una señal que evidentemente entiende el gobierno Trump y está haciendo que se haga manufactura también en Estados Unidos. Un ejemplo muy grande de eso es Taiwan Semiconductors. Taiwan Semiconductors sabe que tiene que tener sus cadenas de valor cerca en Estados Unidos y ahorita tiene una fábrica que está haciendo semiconductores en Estados Unidos y se dio la pela de hacer esa inversión tan grande porque sabe que es un movimiento geopolítico que no tiene reversa. En ese gran juego vuelve a nacer el espíritu nacional por conquistar el espacio. Así como Cristóbal Colón miraba en lo desconocido que era el Atlántico en ese instante, Elon Musk en ese instante vuelve a una iniciativa privada que conquista el espacio. Hace soñar el hombre otra vez con conquistar Marte, con tener colonias en Marte. ¿Cuál es el premio ahí? El riesgo es gigantesco, pero el premio no es un continente como el caso de Colón, es un planeta y los recursos que están asociados a ese planeta. Entonces, el hombre siempre busca eso, es la historia de nuestra civilización. Entonces, si nos limitamos a un patrón de ciclos, nos perdemos el gran juego. Y los ciclos son excelentes. Y al ser humano le gustan los ciclos. Y en la economía hay una gran tradición en los ciclos. ¿Por qué pensamos en los ciclos? Porque de alguna manera pensamos, hay una primavera, hay un otoño, hay un verano, y tenemos esa idea de recurrencia en la filosofía occidental, en la filosofía oriental, perdón, hay una idea del Tao, del Yin y el Yang, de el amanecer y el anochecer, y eso es algo que siempre está en la mente humana. Cuando creamos las matemáticas y tenemos una esfera, tenemos pi, y tenemos seno y coseno, tenemos los ciclos. Cuando empezamos a usar un poquito de más matemáticas, entonces vemos que esos ciclos se pueden escribir como una expansión de Taylor, y es la teoría de Fourier. Y cuando llegamos a un análisis más profundo que hicieron algunos economistas, pues está toda esta escuela austriaca que habla de los ciclos económicos, de que hay diferentes ciclos económicos que pueden explicar qué pasan. Y uno de los inversionistas más prominentes, que es Ray Dalio, habla del ciclo de la deuda, haciendo alusión de ese ciclo. Sin embargo, los ciclos tienen un problema. Y ese es un problema que se descubrió en 1950, cuando alguien que era un ingeniero y era muy curioso con las oscilaciones, descubrió que había un circuito que creaba oscilaciones aperiódicas. Es decir, yo no sé exactamente cuándo suceden esos periodos. Y esto sucede cuando hay mucha no linealidad, cuando el sistema es tremendamente complejo. Entonces, cuando nosotros decimos, cada 8 años hay una recesión, pero de repente pasaron 10 y no llegó la recesión. Pero de repente pasaron 15 y no llegó la recesión. Y empiezan a ver como anomalías que se salen de todas las cosas que nosotros usábamos para saber qué estaba pasando con la actividad económica. Cuando mirábamos la inversión de los tesoros y de repente ya debería estar ahí la recesión y no llega, es porque algo está pasando en ese gran sistema dinámico que es el mercado financiero. Algo estructuralmente cambió. Y eso es lo que vamos a tratar de identificar en esta presentación. Hay un gran juego geopolítico entre China y Estados Unidos. Uno es la búsqueda de la inteligencia artificial, otro son la infraestructura de Internet, que son las 5G, otra va a ser la carrera espacial. Definitivamente es un juego que está sobre la mesa. La tesis de nosotros, el mundo de los bits está rugiendo. Está largo en el mundo de los bits por ahora y evita el mundo de las cosas. Entonces, una manera de verlo es, por ejemplo, las inversiones en real estate comparado a las inversiones en Nasdaq. Es una pintura rápidamente. El Nasdaq ya recuperó los niveles, compañías como Microsoft ya lo superó, Amazon, Netflix, otras compañías que si bien pueden estar infladas, si bien su modelo de negocio puede tener dudas en muchas cosas, pues no hay más. Y el mercado, como decía Keynes, no es acerca de quién era más bonito, sino quién es la que el jurado piensa que la más bonita, por no decir la menos fea o el menos feo. Entonces, de eso también se trata. O sea, no olvidemos que el mercado es un sistema relativo. El mercado no piensa en términos absolutos. Y aquí definitivamente hay un ganador que es tecnología y hay un perdedor que es small caps real estate y probablemente muchos mercados emergentes. Entonces, otra gráfica con la que podemos ver esto es, miremos la gráfica
del Nasdaq comparado a Russell 2000, que es las compañías de small caps. Si bien sabemos que se formó una burbuja en el 2000 y que después hubo una reversión a la media, si yo soy una persona que invirtió desde 1980, que hizo ese trade, se fue largo a tecnología, corto small caps, siempre le fue muy bien en tecnología. Tuvo una pela horrible del 2000 al 2008, pero en neto fue una estrategia ganadora. Y es sencillo. Con la tecnología, A más A no es 2A, A más A es más de 3A. Mientras que en el mundo de las cosas no podemos crear algo nuevo. Entonces podemos volverlo eficiente. Podemos mejorar las cadenas de valor, mejorar los sistemas de management. Pero es solo la tecnología lo que hace que agrandemos el pastel y construyamos algo nuevo. Entonces, esa es una gran pintura porque la podemos contrastar con esa otra gráfica que teníamos antes de todas las burbujas. Sin embargo, quitando las burbujas en neto, en promedio, fue una estrategia ganadora, digamos, para un inversionista institucional. El coronavirus. Coronavirus ha sido lo que se ha llevado todas las noticias, toda la actividad de Twitter, toda la actividad de medios, y sin embargo, no es la señal. Nosotros creemos que es más el ruido que la señal. Todo el mundo habla del coronavirus como un Black Swan en honor a la teoría de Nassim Taleb, que dice que un evento poco probable cambia lo que pensamos acerca de una teoría. Entonces, habla de cisne negro, todo el mundo pensaba que todos los cisnes eran blancos y de repente aparece un cisne negro que acaba con la teoría de que todos los cisnes eran blancos. El coronavirus no era un Black Swan, porque ya habían estudios que hablaban sobre la existencia de algún tipo de coronavirus que venían de murciélagos, sino que no tenía atención. Había películas sobre pandemias. De hecho, hay una película en el 2011 que hablaba de pandemias. Bill Gates estaba hablando del problema de una pandemia y no se hizo nada por eso. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el coronavirus. El problema es que la globalización nos vuelve frágiles. No tenemos redundancia. Tenemos todo funcionando al límite. Todo supremamente eficiente, pero al límite. No hay un buffer, no hay algo que sobre, no hay un inventario más que nos dé resiliencia. Las máscaras que se necesitaban en Europa ya estaban vendidas en China, porque no había un buffer que nos diera resiliencia. Si se dañaba algo con el supply chain chino, no había abastecimiento en el resto del sistema. Estamos excesivamente conectados, tan conectados que se hacía muy fácil propagar una enfermedad. El problema aquí se llama globalización, no coronavirus. Y en ese mundo está pasando algo supremamente importante, y es que la mano de obra, la historia que nosotros conocemos de los 90 es básicamente la economía del mundo. Hagámoslo en China, que es barato, y generemos valor agregado en otros lugares como Europa y Estados Unidos, donde está el consumidor final y donde hay más poder adquisitivo. Agreguémosle un diseño, mejoremos el user experience, tengamos un buen sistema de marketing, y eso lo hacían los países desarrollados, y la parte tributaria en un paraíso fiscal. ¿Sí? Llámese Zug en Suiza, llámese Irlanda o Luxemburgo. Era como funcionaron la mayoría de multinacionales. Pero hoy por hoy, esa mano de obra que era muy barata en China, ya no lo es, porque la economía china, su poder adquisitivo está subiendo. El segundo, ya es un problema de seguridad nacional, tener toda la manufactura en China. Y tercero, apareció algo nuevo. ¿No es mucho más eficiente tener la producción hecha por máquinas? ¿No es mucho más eficiente tener una mano de obra automatizada? Y tenemos Corea, una densidad de 350 robots por cada 10.000 trabajadores. Tenemos Japón en el mismo orden, Alemania en el mismo orden, Estados Unidos del orden de 150 por cada 10.000 trabajadores, China mucho menos y Latinoamérica muchísimo menos. Entonces, aquí hay una gran transición. Y es que ¿dónde están los robots? Están en los países desarrollados. Entonces, ¿por qué tienen que mandar un barco que se hagan las cosas a China? Si ya lo pueden hacer en Estados Unidos, Corea, Japón o Alemania. Eso cambia definitivamente las cadenas de valor. Otra
otra señal de que la globalización está cambiando. Pero no solo cambian las cadenas de valor. Si ya esos buques no se están moviendo tanto, ya no tenemos que volar tanto en avión, porque las cosas se van a hacer localmente, o sea, hay una tendencia de la globalización al localismo, también cambia la demanda por energía. Y es que ahorita ese mundo no va a demandar tanta energía fósil, va a demandar electricidad. Y en este instante la energía eléctrica o es carbón, o es hidroeléctrica, o es gas, o es nuclear, y están las renovables que apenas están en desarrollo. Pero la electricidad es lo que necesitan los robots. La electricidad es la que necesita el mundo de los bits. Y con la energía nuclear satanizada, el carbón súper contaminante y el petróleo también contaminante, el gas empieza a volverse atractivo. Eso implica cambios muy grandes en la arquitectura geopolítica del mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Arabia Saudita, ¿no les parece un poco extraño que en el siglo XXI existe una monarquía? Porque uno ve esa historia de los reyes y en Europa los reyes se acabaron en 1900, o sea, con la revolución bolchevique se acabó la historia de los reyes. No tiene sentido. Pero sin embargo, los estados modernos y las repúblicas modernas democráticas aceptaron a Arabia Saudita y a todos los sultanes que existían en ese entonces, y emires y gobernantes de estas zonas porque son ricas en energía y petróleo, y para que el dólar funcionara, pues se necesitaba que Arabia Saudita dijera que todas las transacciones de petróleo se iban a hacer en dólares. Y la razón por la que todos usamos dólar en el mundo, en gran parte, es porque Arabia Saudita permitió eso, y eso también se hizo en 1971, y también eso lo hizo Henry Kissinger, que es uno de los masterminds de la geopolítica. Ahora, eso es supremamente importante porque si el gas va a ser lo que predomine para la demanda de energía, cambia todo. Cambia toda la arquitectura geopolítica del Medio Oriente. Arabia Saudita no tiene tanto gas, tiene mucho petróleo, pero no tiene tanto gas. ¿Quién tiene gas? Qatar, Irán, Rusia, y Estados Unidos está lleno de gas. Luego es compatible esa transición para Estados Unidos porque no necesita el Medio Oriente. Pero sin Estados Unidos en el Medio Oriente, la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita va a ser muy profunda. Qatar es el más vulnerable, es un pequeño país supremamente rico, el mayor exportador de gas licuado a Asia, y que está supremamente frágil. Y Arabia Saudita pues ya le hizo un aislamiento y ellos ya tuvieron encontrones porque esta primavera árabe, al parecer, de alguna manera fue fondeada por Qatar, y Mohammed bin Salman, que es el líder de Arabia Saudita, no estuvo de acuerdo con eso y está en una rivalidad profunda. Pero Qatar, como es tan pequeño, ha tratado de tener relaciones buenas con Irán, con Turquía, con Estados Unidos, para mantener su independencia. Y Turquía, que está en medio de una crisis económica, le pidió un fondeo a Qatar para estabilizar su moneda, y el swap, por decirlo de alguna manera, no fue de reservas contra moneda, sino fue ejército contra moneda. Fue ejército contra liquidez, y hay una base turca muy importante en Qatar. Entonces, si hay un lugar que se parezca a 1937, donde sucedieron las guerras mundiales en este instante, es el Medio Oriente. Si hay un lugar donde en la estabilidad geopolítica puede ser muy influyente, es el Medio Oriente. Vemos la devaluación tan profunda que existió en la lira turca, o un país que está supremamente endeudado y que si no es por su amigo Qatar, pues la moneda ya debería haber tenido una devaluación aún más grande. No olvidemos que en Arabia Saudita existe un PEC. ¿Qué es un PEC? Un PEC es cuando las monedas están ancladas al dólar. Y en muchos de esos países árabes existen PECs. Y tal vez esas PECs son de lo más vulnerable y están por desaparecer en esta época, porque cuando el petróleo cae, porque el petróleo no cae por el colapso de la demanda que ocasionó el coronavirus, el petróleo cae porque Estados Unidos es un gran productor y porque la OPEC ya no tiene el control oligopolístico que debería tener. El petróleo cae porque también China está haciendo coaliciones que le permite tener un poder de precio en la demanda. Y cuando el poder del precio empieza a estar en la demanda, el petróleo debe estar abajo. Eso es supremamente importante porque lo que pasa con el petróleo inmediatamente afecta la estabilidad de las monedas de toda Latinoamérica. Porque lo que pasa con el petróleo pasa con las materias primas. Lo que pasa con el petróleo va a afectar el peso mexicano inmediatamente, peso colombiano inmediatamente, real brasileño inmediatamente.
Y eso nos genera muchísima tensión. Entonces, esa transición del mundo del petróleo al gas va a crear una actividad geopolítica supremamente importante. No olvidemos que la Primera Guerra Mundial fue, en cierta forma, por la transición de, del carbón al petróleo. Y uno de los errores que cometió Hitler fue porque necesitaba petróleo. Y por eso tuvo que abrir varios frentes y por eso definitivamente no ganó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que pasa con la energía es supremamente importante. Y ahí hay un gran juego. Y China va a influir en lo que acontece en el Medio Oriente. Entonces, es algo que debemos entender. ¿Por qué? Porque definitivamente va a afectar todas las monedas. Ahora bien, sí creemos que hay un cisne negro. Ese cisne negro no es el coronavirus. El cisne negro para nosotros es cómo respondieron los estados al coronavirus. La verdad, cuando nosotros estamos bajo un evento incierto, nos asustamos. Y cuando eso aconteció, pues nadie tenía idea del daño que eso podía generar. Nadie tenía idea de cómo eso se estaba propagando. Y pues nos basábamos en modelos epidemiológicos que siempre que uno ve esa curva como que cambia cada vez más. Entonces al fin como que la curva no describe estadísticamente lo que está sucediendo. No puedo saber qué sucede porque pues las estrategias van cambiando dinámicamente país por país. Pero hay algo que sí nos enseña a las personas que estudian los sesgos cognitivos que tiene el ser humano al tomar decisiones. Y es que cuando no entendemos, empezamos a actuar en manada. Y la reacción más natural es, bueno, ¿qué hicieron los europeos? ¿Qué hicieron los americanos? Pues hagamos lo mismo. Ellos tienen más información y debemos hacer lo mismo y todos nos encerramos. Y todos nos encerramos, pero los países desarrollados sí pueden dar un paquete de estímulos, tienen una moneda de reserva que puedan dar liquidez, pero nosotros, Brasil, México, Colombia, muchos países en Asia, en los mismos Medio Oriente, no pueden hacer eso porque no tienen una moneda de reserva, porque no tienen el superávit fiscal para poder darse ese estímulo. No pueden hacer lo mismo. Y hay un problema con las manadas. Las manadas están diseñadas en la evolución para defender al más fuerte. Las manadas defienden al alfa, asegura que se propague su información genética. Y como el alfa es lo que asegura que esa información genética sea mejor, eso es lo que termina haciendo actuar en manada. Entonces, países como Corea, países como Suecia, fueron audaces y tomaron un riesgo político más grande, pero tal vez lograron crear un balance entre el problema sanitario, el problema económico y social que genera una pandemia, porque son varias dimensiones en este problema. Y lo que creemos que controlamos en una dimensión, estamos perdiendo el control en otras dimensiones. Entonces, ese es el mundo en que quedamos y es un mundo donde la Reserva Federal, eso es lo que yo considero la gráfica más importante. La Reserva Federal en este instante, pues es la que tiene, si comparamos con la posición de todos los bancos centrales, que tiene de tesoros, que es el activo de reserva, pues la Reserva Federal tiene mucho más que eso. Y si el dólar y los tesoros de Estados Unidos son el activo de reserva, pues la Reserva Federal no debería tener esa posición. ¿Cómo yo veo el sistema monetario internacional? Imagínense en el sistema monetario internacional como un club. Y todos tenemos un porcentaje dentro de ese club. Estados Unidos tiene un poco más porque fue el que organizó el club. Pero de repente, Estados Unidos dice, voy a emitir más acciones. Y las acciones que emito son mías. ¿Sí? Ese otro porcentaje es mío. Entonces, todos en el club se diluyen. No es lo mismo para Colombia, para México, producir reservas internacionales que para Estados Unidos. La Fed oprime Enter y produjo 6 trillones de dólares. Nosotros, para producir esos dólares, tenemos que exportar el petróleo. ¿Sí? Tenemos que exportar materias primas o tenemos que exportar partes de carros o alguna cosa. O Corea tiene que exportar LCD, semiconductores, tiene que exportar bienes. Y esa ventaja competitiva que tienen los países que tienen una moneda de reserva en este instante se siente. Y no es coincidencia que al mismo tiempo que empezó la expansión monetaria agresiva, digamos en el 2011, empieza como la mayor velocidad de esta expansión monetaria, empezaron las devaluaciones en la mayoría de monedas emergentes.
porque esa es la manera como la tasa de cambio va a expresar esa deducción en las reservas. Entonces, acá hay un perdedor claro, y estamos siendo nosotros los países emergentes, pero como no, el sistema monetario internacional depende tanto del dólar, ellos pueden hacer eso y pues a nosotros nos cuesta porque no tenemos el mismo privilegio. En esa pintura hay otra tesis y es que cómo es posible que Estados Unidos, haciendo lo que está haciendo, con todo el gasto fiscal que está haciendo, no tenga un dólar débil. Y está esta grafiquita que a muchos les gusta y dice, bueno, esa línea se muestra decreciente y parece que debe empezar una tendencia de un dólar débil. Yo concuerdo que viene un dólar débil, pero el dólar débil viene después de un dólar supremamente fuerte. Cuando yo veo que hay un PEC en Hong Kong, cuando yo veo que hay un PEC en Arabia Saudita, hay mucho más campo para una devaluación más profunda. Entonces, yo sí creo que va a pasar algo similar al Plaza Accord, que va a haber una crisis de mercados emergentes tan profunda que va a hacer que todos los países se tengan que reunir y decir, no podemos tener un dólar tan fuerte y se tiene que crear un nuevo estándar monetario. Estamos hablando de que el renminbi quiere tener un peso dentro del sistema monetario internacional, o sea, el yuan, la moneda china, y eso está por acontecer. Cuando yo veo que los países emergentes no tienen los mecanismos que tienen los países desarrollados para estimular, y si tienen cifras de desempleo importantes y el problema de inestabilidad social, es donde yo veo el reto más importante, es donde yo veo el potencial de devaluación. Y si bien las devaluaciones han sido muy grandes, creo que aún pueden ser más grandes. Entonces yo creo que ese es el riesgo más importante, está en el mercado de FX para nosotros los latinoamericanos. Irónicamente, al mismo tiempo que se inició este experimento monetario, porque fue el experimento de tratar de evitar una depresión, porque lo que iba pasando en el 2008 era una depresión, ¿sí? Era en 1929, pero en 1929 era muy diferente porque estábamos bajo el gold standard, o sea, el mundo tenía un PEC al oro, entonces los bancos centrales no podían actuar con la libertad que pueden actuar ahora. ¿Qué otra diferencia grande hay? Que Bernanke estudió toda su vida 1929 y todo lo que él sabía hacer es cómo evitar 1929. Y realmente él mandó el sistema económico a un nuevo escenario, donde no es que las acciones estén subiendo, no es que el oro esté subiendo, no es que el real estate esté subiendo en Estados Unidos, simplemente es el dólar el que está perdiendo valor, simplemente son las monedas fiat las que están perdiendo valor. Y en el 2008 salió un experimento que es todo lo opuesto a lo que está haciendo la Fed. Una moneda virtual que tiene un protocolo que más o menos cada 4 años reduce la oferta. En lugar de aumentar la oferta monetaria, reduce la oferta. Y nadie puede enajenar eso. O sea, es algorítmico, nadie lo puede manipular. Entonces, en un mundo que empieza a tener desconfianza de los bancos centrales que orquestan ese Truman Show para mantener la estabilidad económica, empieza a aparecer una alternativa. Y si bien para muchos era ridículo pensar en Bitcoin, porque decía, bueno, Bitcoin, ¿quién lo usa? Algunas personas que les gusta la tecnología, personas que están en lo ilícito, o países que tratan de bypassear el sistema SWIFT y ven en Bitcoin una alternativa. Pero no es tan cierto. Si uno empieza a comparar el desempeño que ha tenido Bitcoin en monedas como el real brasileño, como el peso argentino, el nuevo peso mexicano, la lira turca, pues empieza a ser una pregunta válida para el ciudadano de mercados emergentes. Si yo estoy perdiendo mi poder adquisitivo en la moneda que tengo, que supuestamente tengo un Estado que tiene regulación, que tiene muchas cosas, pero no puedo cuidar mi poder adquisitivo porque no tengo parte de mi patrimonio en eso. No estoy hablando que uno debe tener totalmente estructural en Bitcoin, pero es algo que empieza a ser interesante y por lo menos es un experimento que vale la pena. ¿Que tiene problemas? Sí. ¿Que es supremamente riesgoso? Sí. ¿Que le falta regulación? Sí. Pero no olvidemos que el dólar en 1900 era una moneda de contrabandistas y que cualquier británico se reía del dólar como una alternativa al oro. Pero la historia pues nos muestra que el dólar pues tiene una preponderancia muy importante en la arquitectura del sistema monetario internacional. Entonces, mi punto es, cada crisis, cada situación triste de la economía significa una oportunidad. La crisis asiática en 1997
El colapso del Long Term Capital Management en 1998 por el default de Rusia significó el nacimiento de la oportunidad más grande de mercados emergentes, que era China. Significó el nacimiento de la idea de los BRICS. Esta vez no es diferente. Y esta reconfiguración de las cadenas de valor también está creando unas oportunidades interesantes. De hecho, hay países emergentes que nos parecen interesantes como Rusia. El mismo Turquía, que hoy está en pánico, puede ser supremamente interesante después. India, después de depurarse un poco, puede ser interesante. Brasil, el país que me parece supremamente interesante. Hay compañías supremamente interesantes en México. Cuando uno entra a analizar lo que acontece en estas economías y tratamos de revisar esta tesis de estar largo en el mundo de los bits, corto, en el mundo de las cosas, en Latinoamérica uno lo ve claramente. Una compañía como Mercado Libre en Argentina lo ha hecho supremamente bien. Una compañía como Magazine Luiza en Brasil lo ha hecho supremamente bien. Y yo creo que cuando uno empieza a buscar historias del mundo de los bits en mercados emergentes, empieza a encontrar oportunidades de inversión. Pero es cierto, el mundo de los bits no puede vivir solo sin el mundo de los átomos. Y en un momento, el mundo de los átomos y de zombies en el mundo de los átomos ha succionado tanto la economía que va a afectar a estas compañías en el mundo de los bits. Yo también concuerdo con eso. El problema es el timing. Esta es una plataforma que nosotros diseñamos. Nosotros somos una empresa de investigación y lo que nosotros hacemos es clasificar el mercado financiero de acuerdo a zombies, gems, rockstars y lo que consideramos ícaros. Y es la manera como nosotros por medio de algoritmos tratamos de identificar quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores en este juego. Como toda crisis, aquí vemos una gran oportunidad. Y si el siglo XIX fueron los imperios, el siglo XX de las naciones-estado, el siglo XXI va a ser de las ciudades. Pero no va a ser de las ciudades convencionales, va a ser de las ciudades inteligentes. La tendencia de urbanización y los retos que nos está creando esta pandemia nos dice, tenemos que diseñar las ciudades de otra manera. Tenemos que crear ciudades que sean mucho más inteligentes y menos concentradas, que sean un poco más descentralizadas, donde el ciudadano haga sus actividades de manera más inteligente, donde el consumo de energía sea más inteligente, donde la infraestructura sea más colectiva y tenga un gran componente de tecnología. Es donde vemos que los 5G son una super oportunidad, donde la movilidad sea también inteligente y donde el tema de salud sea tenido en cuenta. Entonces, esto que parecía un sueño, esto que parecía como Smart City, sí, es algo que va a pasar, pero no va a pasar ya. Después del coronavirus, nosotros vemos que se está acelerando esa tendencia tremendamente. Uno de los países que está más desarrollado en eso es Japón. Y Japón ya tiene varios proyectos de Smart Cities. Y es interesante porque mientras Estados Unidos puede parecer muy caro desde el punto de vista de valoraciones, Japón está barato. ¿Sí? Japón está en un bear market desde 1990, cuando colapsó la burbuja del Nikkei, y desde ahí hay compañías muy interesantes. Japón es bueno en crear compañías de hardware. A Japón, ¿qué lo mató? La globalización. En toda la era de la globalización, Japón no lo hizo bien. Pero en una época donde vuelve el Industrial Policy, donde vuelven los intereses nacionales a ser relevantes, donde el hardware también va a tener relevancia, donde conectar el mundo de los átomos y el mundo de los bits va a ser lo que defina el crecimiento económico del mundo, Japón tiene algo que hacer. Entonces, estamos viviendo una época supremamente excitante. Hay trades que nosotros vemos, hablamos que nuestro trade favorito era estar largo tecnología corto small caps, estar largo tecnología corto emerging markets, estar corto las monedas que tienen un PEG. Por ejemplo, un mercado muy interesante para estar corto es Hong Kong. El mercado de Hong Kong, el ETF de Hong Kong es supremamente interesante para cortar. Nos gusta estar largo Taiwán, estar corto Corea. ¿Por qué? Porque Taiwán se va a beneficiar mucho de su alianza estratégica con Estados Unidos, mientras que Corea está en un intríngulis de competencia entre Japón y China y tiene que reconfigurar todas sus cadenas de valor. Entonces, en el corto plazo puede tener riesgos importantes. En Medio Oriente, definitivamente, vemos una transición muy importante en la proyección de poder que tiene Turquía sobre Arabia Saudita.
Entonces yo creo que ahí va a haber un tema que ojalá para la paz del mundo no acontece, pero hay un riesgo geopolítico supremamente importante en el Medio Oriente. En Europa vemos una transformación gigantesca. El estandarte de la globalización es la Unión Europea, pero ese estandarte es muy difícil de sostener. Y es muy difícil de sostener porque miremoslo desde el punto de vista de la respuesta a la pandemia, es muy difícil tener una respuesta unificada. El tema migratorio va a ser cada vez más complejo y el tema nacionalista se está disparando más. ¿Por qué? Porque hay industrias que van a proteger, va a haber industrias que va a ser prohibido hacer adquisiciones, porque el tema de agenda nacional va a ser cada vez más importante y porque Europa va a necesitar eso para proteger su existencia. Vemos países que tienen un futuro supremamente interesante como Polonia. Puede ser independiente energéticamente, pero para ser independiente energéticamente tendría que estar fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Polonia es rico en shale gas y ese gas es el que necesitan todos los europeos, pero por la regulación europea no se puede hacer fracking. Entonces no puede explotar ese shale gas y por eso Polonia tiene varios intereses para de pronto no ser parte de la Unión Europea. Así que no es solo una cuestión de Reino Unido, de Italia, sino también puede ser una cuestión que le interese a Polonia. Ese es el mundo en que estamos. Esa es la historia que se está escribiendo. Esa es una historia donde nosotros tenemos que entender que las máquinas van a ser parte de nuestro trabajo. Tenemos que entender que vamos a competir con ellos. Nosotros, los que estamos tradeando, de pronto somos los primeros que hemos afectado de lo que están haciendo los algoritmos. Lo digo porque nosotros también hacemos algoritmos y nosotros sabemos en qué es muy bueno un algoritmo y en qué es mejor el ser humano. La primera persona que perdió su trabajo con las máquinas se llama Gary Kasparov y la perdió jugando ajedrez contra Deep Blue, el computador de IBM. Y él fue la primera persona que sintió esa frustración que una máquina lo hacía mejor que él. Pero él tiene una visión interesante. Dice, es la fusión entre la máquina y el hombre lo que puede hacer la diferencia. Entonces, aquí el futuro que nosotros vemos con la mano de obra automatizada no es el de Terminator, tampoco es el de Matrix. Nosotros vemos el futuro de un Iron Man, donde hay una fusión entre el hombre y la máquina, donde la máquina puede aumentar las posibilidades que tiene el cerebro humano. Pero el problema es que sí tiene implicaciones en la manera como nosotros aprendemos. En lo que es grande el ser humano es en la creatividad. En lo que es malo el ser humano es calculando. No quiere decir que no ejercitemos nuestro cerebro para calcular bien. Pero la máquina tiene muchísima más resolución. Si logramos combinar ambas cosas, yo creo que se puede hacer una gran diferencia. Yo creo que con esto terminaría las diferentes ideas con las que nosotros abordamos el mundo de inversión. Hay algunos trades que mencioné que pueden ser interesantes para los que están interesados en trading y hay algunos mensajes definitivamente que son importantes para todos nosotros como seres humanos del nivel de cambio que está viviendo la humanidad en el 2020. Bien, Guillermo, yo realmente estoy anonadado de la serie de ideas que nos dejas. Mi cerebro explota porque realmente has dicho muchas cosas interesantísimas y totalmente out of the box. Hay muchas preguntas del público, pero yo quiero empezar preguntándote a ti. Por ejemplo, particularmente, ¿tú estarías largo en Coca-Cola o corto en Coca-Cola? En este instante yo estaría corto en Coca-Cola. Ya, o sea, ¿Por es qué? coherente tu respuesta con lo que decías, ¿no? Corto en el mundo de las cosas, largo en el mundo de la tecnología. Pero Guillermo, Coca-Cola no puede, todavía no inventan la Coca-Cola que te llegue por medio del internet a tu casa. O sea, necesariamente tienes que ir a la tienda o al supermercado o bueno, pedirla en línea para que te llegue a tu casa y tomarte la Coca-Cola. No estamos exagerando mucho el tema de los bits y olvidándonos del mundo de las cosas. Esa es mi primera pregunta. Eh, Concuerdo contigo. Sí, y tampoco quiero como defender una posición fanática que son solo los bits. Nosotros no comemos bits. Las máquinas sí, nosotros no. Concuerdo contigo. Pero el tema del nacionalismo va a ser que hayan unas industrias que se protejan. Digamos,
No hablemos de Coca-Cola, pero hablemos de la industria de la cerveza. Las cervecerías nacionales van a empezar a ser relevantes y va a existir cierto proteccionismo para esas industrias. Coca-Cola tiene un supply chain muy complejo. ¿Sí? Parte de su producción tiene algunos hubs importantes en Asia y eso se va a tener que reconfigurar. Los temas regulatorios, eso le va a crear costos. Yo no estoy diciendo que Coca-Cola va a dejar de existir, por supuesto que no, pero esos cambios importantes en su modelo de negocio puede hacer que la acción caiga. Ujú. Y si la acción cae, bueno, y si la acción cae, el problema es que si Coca-Cola cae, caen montones de cadenas de producción que dependen de Coca-Cola, ¿no? Exactamente. Y eso significaría que haya una ralentización de la economía tradicional y que a la larga terminaría afectando también al mundo de los bits. Es mi parecer, ¿no? De En todo acuerdo, caso, pero lo que pasa es que esa concentración se hace, por eso el ganador se hace cada vez más ganador, precisamente porque pasa eso. O sea, toda esa cadena de valor, todo ese supply chain del mundo de las bebidas, en este caso, del azúcar, de la bebida, demandas por materias primas, empaques, es bien compleja todo lo que hace Coca-Cola. No le va a ir tan bien, pero relativamente a esas compañías sí les va a ir bien. Entonces, la concentración, esa gráfica de concentración, que mostraba que el performance se concentraba en pocas compañías, puede aumentar mucho más. ujú. Otra de las cosas que me llamó la atención es, al principio, cuando tú exponías cómo fue la historia, la concentración del poder antes y cómo está llevándose a cabo ahora. Mencionabas Estados Unidos y China, pero ¿te olvidabas de Rusia o fue mi impresión que dónde dejas a Rusia en todo este nuevo orden mundial? Rusia es un país supremamente interesante. Y de hecho es una de las oportunidades que yo considero que de emergentes más interesantes en este instante. Porque Rusia tiene gas, Rusia tiene petróleo y tiene un acuerdo con China, tiene una ruta continental, no depende tanto del Índico, que es donde puede haber un conflicto geopolítico. Rusia y China Y siguen aliados, ¿ah? siguen aliados, ¿sí? Siguen aliados. Rusia tiene un problema demográfico importante y digamos que sí es un poder geopolítico también muy relevante. No, no lo olvido, no lo olvido. Y esta parte, y es parte de ese mundo multipolar. No es de los más grandes, pero tiene algo. Tiene mucha injerencia en el Medio Oriente y tiene gas. Y ese mundo de los bits requiere electricidad y los rusos la tienen. Ujú. Bueno, voy a empezar a indicarte algunas de las preguntas que han hecho acá en el chat. La primera tiene que ver mucho con el ejemplo que decía de la Coca-Cola. Te decía, Felipe dice, también el mundo de los bits va a necesitar del territorio o de las cosas. Por ejemplo, dónde colocar los servidores o las supercomputadoras. ¿Cómo conciliar ambos mundos? Coincido totalmente. Y es donde nosotros vemos las oportunidades de inversión. De hecho, las compañías que más nos gustan son aquellas compañías que están en la intersección, que conectan el mundo de los átomos con el mundo de los bits. Por eso nos interesa muchísimo la industria de los semiconductores. Porque, Guillermo, porque, pues, perdona, cuando dices átomos, ¿te refieres a? las cosas, o sea, las cosas, o Ya, sea, ok. el mundo de las cosas. O sea, Dejaste de y la compartir la industria de los... pantalla, perdón, dejaste de compartir la pantalla. Sí, 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 Ya, sí. ok. Bueno, definitivamente en esa intersección, y por eso hablamos de Smart Cities, porque Smart Cities, las ciudades inteligentes tratan de hacer esa intersección, y hay compañías muy interesantes ahí, está Hitachi, están compañías que están un poco aporreadas en este instante, pero pueden tener mucho valor, el caso de Ericsson, el mismo Nokia, pueden ser oportunidades interesantes de inversión. ¿Cómo hago que mi modelo de negocio en las cosas se conecte mejor con el mundo de los bits? Por ejemplo, si analizamos Mercado Libre, no es que sea una compañía netamente de bits, o Amazon no es una compañía netamente de bits, está en la mitad, pero sabe convivir en ambos escenarios. Yo creo que eso es lo que van a tratar de hacer muchos CEOs de compañías del mundo de las cosas. Airbnb, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo conectar átomos con bits, ¿no? Sí, Y desafortunadamente, Airbnb es un ejemplo fabuloso de tecnología bien aplicada, ¿no? sí, desafortunadamente el coronavirus los acabó. Y decía el CEO de Airbnb a 4 semanas, el CEO no, uno de los fundadores creo que era,
O sea, Mm, 2 semanas acabó el trabajo de 12 años. así es, sí. Pero mira, o sea, es un ejemplo de que la tecnología también es vulnerable, ¿no? Sí, Imagínate. sí, es vulnerable. O, por ejemplo, si nos hackean en este instante todas las conversaciones, o sea, si hay un ciberataque en este instante, es supremamente catastrófico para la humanidad, eso es un riesgo, pero eso también es una oportunidad. Las compañías de security es una inversión supremamente interesante. Largo en compañías de seguridad cibernética también, entonces. Sí, eso es un largo que nos gusta mucho. Eh, Preguntan, ¿el oro se vería afectado por la deflación? Creo que ya se pasan al tema de cuando hablaste de las monedas. Sí, yo no estoy seguro que estemos en un ambiente deflacionario. Esa es una discusión bien compleja. Yo lo que veo es mucha inflación en los mercados emergentes en el futuro, pero no lo sé, no estamos en el futuro. Eh, pero en el ambiente deflacionario, inflacionario, a mí el oro, más que deflación o inflación, es el debasement. Esa cuestión de que el costo marginal de producir dinero sea tan bajo, que simplemente tengo un problema, imprimo, tengo otro problema, vuelvo a imprimir. Eso hace que el oro tenga sentido. Eso hace que Bitcoin tenga sentido, que la plata tenga sentido, que el platino tenga sentido. Desde ese punto de vista, yo tendría oro. O sea, el oro lo consideras una buena inversión también. Sí, lo considero, creo que aún A está a barato. pesar de que no tenga que ver con los bits. Sí, es por el problema monetario. Es porque es un seguro, es mi manera de escapar del Truman Show. Entonces, prefiero el oro. Mencionaste que tú al dólar lo vas a ver fuerte durante X años y la pregunta que te hace Guillermo es ¿en cuánto tiempo lo empezarás a ver al dólar débil? Es una pregunta súper dura. Yo cuando entraría, cortaría el dólar. Cuando vea un mercado emergente grande colapsar. Cuando vea un default como el de 1998, o cuando vea un corporate de emergentes importante, o una devaluación en el yuan chino importante, entonces, o el euro. Eso llegó, ok, ya ahí sí el dólar está muy caro, va a generar un problema muy grande en el mercado y de pronto se va contra las materias primas, vuelve a ser interesante estar largo, monedas emergentes, corto dólar, pero ahorita no lo veo. Es muy difícil. Yo creo que ese es el trade más importante. Conozco gente muy inteligente que dice que está empezando es un bear market en el dólar. Otra que piensa que el dólar se va a disparar. Yo me concentro en que el dólar se va a disparar contra las monedas emergentes. Y mientras el dólar esté alto y esté caro, entre comillas, Estados Unidos le irá bien. Sí, sí. Porque está succionando la liquidez de todo el mundo para Estados Unidos. ¿Cómo ves el futuro para Colombia? Dice, no tenemos la tecnología para desarrollar robots. Podemos proveer litio, cobre, gas con fracking, carbón, pero en Japón hicieron muchas termoeléctricas. Tenemos uranio también. Debemos dejar de estigmatizar la minería, dice Julián. Yo creo que la minería no hay que estigmatizar, estoy de acuerdo. En particular, eh, las cosas que tienen que ver con batería puede tener mucho sentido. Obviamente hacerlo responsablemente. Eso tiene un impacto ambiental que hay que analizar. Está más allá de lo que yo entiendo. Pero eso es importante. O sea, hay que tratar de hacer las cosas de manera sostenible y esa es una tendencia que va a ser vital a la hora de hacer inversiones. Es algo que va a tener mucha fuerza. Pero yo creo que sí está pasando algo muy interesante para toda Latinoamérica. Y es que nos dimos cuenta de varios mitos que no son ciertos. Por ejemplo, como nos estamos educando en este instante, el uso de Internet para aprender cosas, el de pronto tener como una formación técnica más rápida, es una gran oportunidad que hay en el mundo de los bits, de cómo ser más productivos. Entonces, yo veo mucho capital humano en Latinoamérica. Yo soy de Colombia, sé que hay mucho capital humano en Colombia, pero en toda Latinoamérica. Pero ahí lo que es interesante de estos seminarios es identificar ciertos problemas a dónde enfoco mi energía. Si bien no tenemos robots, no hacemos robots, pero podemos hacer algo de ese robot. Podemos hacer algún actuador de ese robot o alguna pequeña parte de ese robot. Digamos, esto fue algo que le pasó a Taiwán cuando sus ingenieros estaban en California y ellos querían volver a Taiwán y construir algo. Decía, pero ¿qué diablos vamos a hacer? Nuestro research no es bueno. ¿Cómo vamos a competir contra las compañías americanas?
y se dieron sus mañas para crear Taiwan Semiconductors y especializarse solo en hacer las obleas que necesitan todos los semiconductores. En ese instante, hay algo que podemos encontrar, pero lo que más necesitamos es un propósito. A mí lo que me preocupa es cuando estamos perdidos, cuando no entendemos cuál es el problema y no entendemos hacia dónde se está moviendo el mundo y dónde podemos ser relevantes. Entonces, yo creo que sí ganamos mucho al identificar este tipo de cosas. Te preguntan qué puedes comentar de las energías renovables. Bueno, renovables me parecen, hay unas muy interesantes, digamos, el tema solar me parece muy interesante, el tema eólico me parece demasiado subsidiado y que no disfraza la realidad de, de esa energía. Yo creo que la energía más limpia pero más eternizada es la nuclear, pero necesitamos una disrupción de verdad en la energía nuclear. El problema de la energía nuclear es que primero es súper caro hacer un reactor nuclear, el manejo de eso es súper caro. Pero digamos General Electric, está creando unos reactores portátiles más baratos. Entonces puede ser interesante. Solar me parece muy interesante, el modelo distribuido de energía solar me parece algo fascinante, pero está empezando, está empezando. Tal vez en 100 años sea la energía más relevante, pero ahorita las energías más limpias va a ser tal vez gas, que sigue siendo contaminante, y yo creo que solar va a tener una oportunidad importante. Los índices y los stocks, pregunta Aquiles, bueno, dice, parecen estar supremamente sobrecomprados y desvinculados totalmente de la realidad económica. ¿Crees factible que se pueda mantener este escenario de sobrecomplacencia y de burbujas hasta el 2021 o crees que ya pronto viene otro marzo 2020? Es una pregunta dura. ¿Qué es caro y qué es barato? Yo creo que esa es la pregunta de todos. Nosotros podemos usar cualquier modelo de qué es caro y qué es barato. Hay una historia que a mí me gusta mucho y tal vez esa historia me enseñó más que la otra formación en teoría de la valoración. Y es la historia de JP Morgan y Tiffany. Y Tiffany, los que hacen los diamantes, sabía que JP Morgan era un tipo obsesionado por los lapiceros, por los bolígrafos de punta de diamantes. Hicieron un diseño único y se lo mandaron. Y decía, Mr. Morgan, sabemos que este diseño es de su gusto y vale $5,000. Estamos hablando de 1900. JP Morgan miró el bolígrafo y se enamoró, o se fascinó. Pero pues él tenía su instinto de valoración. Dijo, no, eso está caro. Les mandó una carta y les dijo, mando un cheque por $4,000, que es lo que creo que vale ese bolígrafo. Y la caja con el bolígrafo de vuelta. Si acepta el precio, recibe el cheque. Y si no, pues, y me devuelve la caja. Y si no, pues, quédese con el bolígrafo. Tiffany pensó y dijo, no, ese bolígrafo definitivamente vale 5,000, es el mejor diseño que tenemos, es el símbolo de nuestra marca y pues yo quiero hacer negocios con JP Morgan, pero esta vez no fue. Y devolvió el cheque y se quedó con la caja y cuando abrió la caja vio que no había nada, que no había un bolígrafo. Había otro cheque por $5,000 y decía solamente está verificando que el precio es correcto. Yo no sé si la burbuja va a continuar más o no. No todo está cayendo, no todo está subiendo. Hay cosas, o sea, hay muchas cosas emergentes que están cayendo. Hay muchos subsectores del Standard & Poor's que están cayendo. Entonces, en lugar de tener una visión totalmente absoluta, yo prefiero tener visiones relativas. Yo siempre estoy largo una cosa, corto otra cosa. Porque yo no sé cómo es el mundo. Siempre hay incertidumbre. Siempre hay incertidumbre. Y yo tengo que tener una posición que me proteja de un spike de volatilidad como el que tú describes que puede pasar un marzo. Yo creo que va a haber volatilidad. Yo espero volatilidad en septiembre, particularmente en mercados emergentes. ¿Por qué? Yo ¿En estoy viendo más. septiembre? ¿Qué debería pasar en septiembre de particular? Yo veo presión mucho en los emergentes. Creo que en Asia puede pasar algo importante y estamos preparándonos para eso. En Estados Unidos aprovecharía esa volatilidad para comprar más cosas. Creo que la inyección de liquidez es gigantesca en Estados Unidos. Que irse un poco en contra de eso puede ser peligroso.
Alguien pregunta si yo quiero ingresar este momento a la bolsa y quiero comprar Facebook, quiero comprar Tesla, quiero comprar Microsoft, ¿crees que es un buen momento para hacerlo? Yo creo que si vas a ingresar a la bolsa en este instante, hay que hacer la tarea mejor. Comprar lo que dice todo el mundo es peligroso, ¿sí? Porque en particular uno entiende, pero es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo porque así uno aprende. ¿Sí? Así uno aprende a conocer qué es tomar riesgo, que es tener una filosofía de trading y la única manera de aprender es actuando. Entonces, desde ese punto de vista es una buena experiencia, pero es un mercado bravo. Este es un mercado muy bravo. Coincido de que vienen niveles de volatilidad que van a ser muy fuertes y toca saber elegir. Guillermo, eres colombiano, dice Roberto Carlos. ¿Cómo ves nuestra moneda y somos oportunidad en el mercado accionario estando tan barato? Estamos baratos, Latinoamérica en general está barata, pero puede durar más barata a los 5 años. No sé, Japón estaba barata en 1995 y sigue barata. Entonces, no es solo el valor el que determina que algo suba o que una acción suba. Tiene que estar pasando algo importante, debe haber una transformación en los negocios. Y no veo esa transformación pasando en Colombia aún. Veo cosas pasando, puedo ver cosas pasando en Latinoamérica, ¿sí? Coyunturalmente, pero ahora no la veo. Para un inversionista a largo plazo, no sé, si soy un family office, pues si hay activos estratégicos que tienen sentido. Ah, pero toca ser muy selectivo en Latinoamérica. ¿Sí? Y en la moneda aún veo más presión. Esta es ya una pregunta mía. Huawei es el buque insignia de China y tú sabes que Trump eh, enfiló sus misiles hacia Huawei específicamente. ¿La ves tan poderosa Huawei? ¿La ves como este buque insignia, como que este es lo que representa en realidad el peligro de toda esta transformación digital? Eh, Pues yo no lo veo como un peligro. O sea, yo veo como son dos actores que quieren proyectar poder. Hay otras compañías con las que Estados Unidos va a querer proyectar ese poder. Yo creo que es una excelente compañía y lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho tan bien que ya los asustó. Eh, y sí, tiene muchos y, intereses y en productos diferentes muy partes del mundo. baratos, ¿ah? Productos muy baratos y de buena calidad. Y es que ahí uno empieza a entrar, y es la pregunta que vamos a tener todos los países latinoamericanos, porque es que ahorita viene una reestructuración de la deuda latinoamericana y China va a tener mucha más influencia en Latinoamérica. Y China no tiene una agenda, no tiene una agenda política, o sea, China quiere hacer negocios, quiere hacer plata. Y pues nosotros deberíamos pensar desde la misma óptica en tener buenas relaciones tanto con Estados Unidos como en China. ¿Cómo entra en la dinámica la ecuación del cambio climático? Pregunta Carlos. Súper importante. Yo creo que hay un gran... Y el cambio climático, o sea, lo que está pasando con el petróleo tiene mucho que ver con el tema del cambio climático. Y realmente es algo que amenaza nuestra existencia, así como esa pandemia nos mostró que es importante tomar ciertas acciones. El cambio climático es algo que toca tomar con seriedad y hay muchas compañías que lo están tomando con seriedad. Eso afecta, digamos, commodities como el carbón, afecta el mismo petróleo, afecta la manera como se deben hacer las cadenas de valor. Yo creo que es algo muy, muy importante. Bueno, la gente está, tú sabes, nos sintonizan desde en muchos países de Latinoamérica. Un venezolano pregunta, mira, Guillermo, ¿cómo puedes ver a Venezuela en este escenario con el rezago que tiene, ¿no? Todos sabemos los problemas eh, que tienen con el gobierno actual, ¿no? ¿Cómo ves a Venezuela en todo esto? Es, Venezuela ha tenido, digamos que, un oscurantismo grande durante un tiempo, pero el oscurantismo no dura por siempre. ¿Sí? Y esta es una época donde hay cambios importantes. Y más porque nosotros vemos que el problema del petróleo es grande. O sea, esa transformación del petróleo es grande, entonces quiere decir que el precio del petróleo puede durar bajo bastante tiempo, a menos que haya un conflicto en el Medio Oriente. Eso va a crear mucha presión.
Y pues los dictadores funcionan mientras tengan como pagar el cheque a sus generales. Si tienen como pagar el cheque, pues esos dictadores se quedan. Esa es una teoría que tiene Bruce Bueno de Mezquita. Él tiene un libro que se llama El Handbook de un dictador y él habla de eso. Entonces yo creo que en Venezuela algo está cambiando y va a haber cambios importantes, yo creo que en toda Latinoamérica, en temas políticos, porque es definitivamente lo que está sucediendo con el coronavirus va a crear temas sociales importantes que van a cambiar la política definitivamente. Pero el cambio en Venezuela vendría de la mano de un cambio de gobierno, definitivamente, ¿verdad? Sí, yo creo, pero es difícil tener un timing adecuado, pero yo creo que sí puede haber un cambio importante. Juan David se pregunta, ¿qué tan probable crees que se dé una caída del sistema de las monedas pegadas al dólar en Asia, especialmente con respecto a Arabia Saudita y Hong Kong, y que puede llevar a que se desencadene ese rompimiento? Yo creo que en las monedas puede pasar algo pronto, eh, porque hay mucha presión. Si pensamos, por ejemplo, en Hong Kong, ahorita hay un problema judicial en Hong Kong en cómo las jurisdicciones entre Estados Unidos y China van a funcionar en Hong Kong. Y ellos tienen una moneda que está pegada al dólar. Luego no tiene sentido, debería estar pegada al yuan. Entonces ahí tiene que haber un rebalance importante. Es una economía que ha sufrido mucho, porque pues eh, los chinos han hecho una reestructuración importante en Hong Kong y el precio del real estate ha caído bastante. Es una economía bajo mucha presión. Ah, yo creo que esa es una de las cosas que esperaría en septiembre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ah, hay otros riesgos, pero digamos ese es uno de los riesgos que me parece más importante. ¿Cómo ves al uranio? Me encanta. Me parece que es uno de los activos más baratos. O sea, el uranio es toda la historia totalmente opuesta al petróleo. El petróleo es un activo con sobreoferta. Es un activo donde la demanda está cuestionada por el cambio climático y por la configuración de la globalización, donde la OPEC perdió su poder y tiene un nuevo competidor que es la producción de shale oil en Estados Unidos. Mientras que el uranio es el activo más satanizado que existe porque desde Fukushima se satanizó. Merkel prohibió la construcción de plantas nucleares, pero en Asia sí hay proyectos de plantas nucleares, entonces puede haber demanda. Y pues hay muy pocas minas de uranio y muchas se cerraron con el coronavirus. Entonces puede tener el fenómeno totalmente contrario al petróleo. Y hay compañías muy buenas de uranio, muy interesantes, de uranio mining. ¿En qué se sostiene la torta de bits para crecer y crecer? ¿Qué le da su firmeza? Pregunta Luis Moreno. Hay un pedazo de la torta que es quedarse con los otros negocios del mundo de las cosas que no lo hacen bien. Y digamos, es el modelo que hace Amazon. ¿Sí? Amazon, a todas las industrias, es como, no sé, como la estrella de la muerte de Star Wars. Llega Amazon, se aproxima a esa industria, se queda con todo. Entonces, esa es una de las maneras. Pero, digamos, hay otros modelos que es el de Microsoft, que es un poco convertirse en la plataforma que hace que una compañía del mundo de las cosas entre al mundo de los bits. Entonces, lo provee de esos servicios. Y eso me parece que ha sido un modelo muy exitoso y que es la manera como hace crecer el pastel. ¿Cómo se mantiene el mundo de los bits innovando? Por ejemplo, cuando yo veo lo que tiene Google con DeepMind, a mí me parece fascinante. O sea, cuando veo a AlphaZero tener rasgos de creatividad en ese programa de inteligencia artificial, es algo fabuloso e impresionante y que puede ayudar a muchas cosas. Eso puede crear una revolución en la ciencia médica impresionante. Entonces, en eso se basa. Es la manera como se crece el pastel. Hay unas compañías que están infladas, definitivamente. Por ejemplo, yo creo que Netflix está supremamente inflada. Porque, listo, suena ridículo porque en pandemia casi uno ve Netflix, ¿no? Pero Hablando de innovación, Guillermo, ¿crees que Apple está innovando realmente? No está sacando solamente el mismo iPhone con un par de cositas nuevas. O sea, ¿no crees que sí ya se le ha terminado la innovación estoy a totalmente Apple? de acuerdo contigo. Pero desde ahora yo creo que van a empezar a innovar. Yo creo que van a empezar a hacer sus propios procesadores porque les toca.
Sí, de hecho, Y para sus portátiles nuevas, pues ya van con sus propios procesadores, ya sueltan el cordón umbilical de Intel, ¿no? exacto. Entonces yo creo que les va a tocar. Y estoy de acuerdo contigo, lo que había en muchas compañías de tecnología era simplemente marketing y más pequeñito, pero no innovación real. Pero hay otras que sí hacen cosas duras. Los que están tratando de crear computadores cuánticos, los que están haciendo nanotechnology. Hay cosas muy interesantes. Del mundo de los bits, entonces, ¿consideras a Netflix peligrosa, entre comillas? La ves muy sobrevalorada, digamos. Sí, el problema es que cortar una burbuja es muy difícil. Um, ¿Alguna otra tipo Netflix? O sea, um, me refiero así, que la veas hay sobrevalorada. varios. Hay varios. El mismo Facebook. Me parece que está sobrevalorado. Y está sobrevalorado y tiene características de burbuja. ¿Sí? Pero no todos. O sea, ¿cómo termina una burbuja? ¿Sí? Porque todo el mundo dice, bueno, esto es el punto com, es el punto com, pero no olvidemos que en el 98 todo el mundo decía que también tecnología era una burbuja. Y fue cuando más subió. Entonces, una burbuja termina con unos muy poquitos ganadores y los otros van muriendo, van colapsando esas burbujitas pequeñas. Entonces, antes de que termine toda la burbuja de tecnología, van a caer algunas. ¿Sí? Tal vez caiga primero Netflix, qué sé yo. Hay unas que no lo van a hacer bien, pero desde el punto de vista del riesgo, ¿yo para qué quiero estar en el final de una fiesta si hay otras fiestas que están por comenzar? Más bien empiezo a buscar eso. Por ahí hay una pregunta que yo pido de Nicola, creo que es un fraude. Es la compañía que le hace competencia a Tesla. Ajá. Sí, yo creo que es un fraude. Eh, y pues simplemente ha conseguido un fondeo gigantesco, pero es como otro Enron. ¿Y tú crees que Tesla está en la misma categoría de Netflix en el sentido que está sobrevalorada o crees que Tesla tiene para mucho más? Yo creo que Tesla está empezando. ¿A qué hora la Yo ves sé que empezar? es controversial lo que digo. Y mañana cae el 50% y hago ridículo. Ah, pero a mí me gusta lo que hace Tesla. A mí me gusta el producto. Me gusta cómo él ve el mundo. Porque él ve el mundo. Él entiende. Y Ujú. trata de crear una solución. O sea, él tiene claro SpaceX. Entonces, el payoff que él puede tener es algo que yo nunca quisiera estar corto. ¿Sí? Porque es el tipo de... Es como estar corto Cristóbal Colón. Mejor no. ¿Sí? Mejor no. O sea, es un loco, porque Cristóbal Colón era un loco para todos. Era un loco. ¿Sí? Pero no. Quedémonos quietos y tratemos de entender qué puede hacer. Y hay muchas cosas. Él transformó, o sea, hacer un carro eléctrico en el 2008 era un ridículo. Hoy por hoy, la industria automotriz la está definiendo Tesla. Tiene cosas, tiene extravagancias, tiene muchas cosas que son de discutir. También tiene un problema de deuda corporativa. Pero hay cosas muy interesantes en lo que ellos hacen. Hablemos del país donde vives actualmente. ¿Y hay Tesla en Brasil? No, o sea, como el equivalente de Tesla en Brasil, pues no existe. No, Eh, Tesla. Todavía no hay autos Tesla no, en Brasil. no, no hay, pero hay industrias fuertes, digamos, aquí hay industrias fuertes, hay ingenieros buenos, ¿sí? Porque acá hay una industria aérea importante, ¿no? Entonces, de pronto sí pueden haber como spin-offs que traten de hacer copycats de Tesla, y es algo que hace mucho Brasil. Brasil tiene su propia versión de Uber, tiene su propia versión de, de la empresa digital de Estados Unidos. Entonces, lo que sí veo mucho en Brasil es mucho fintech. Están saliendo bancos digitales, hay compañías muy interesantes, el Amazon brasileño que es Magazine Luiza, a mí me encanta. Hay commodities que en un mundo inflacionario van a ser interesantes y en un mundo que la globalización tiene problemas, la demografía brasileña es buena. Estamos hablando de 220 millones de personas, 100 millones de personas en el mundo de Internet. Es la razón por la que MacroWise está en Brasil. ¿Y no temes al real brasileño? Tanta devaluación, tan mal que le ha ido a la moneda brasileña. ¿No crees que eso tarde o temprano va a pasarle factura a Brasil? Ya le pasó facturas, es horrible la devaluación. Yo llegué aquí con el Real, me acuerdo,
yo cambiaba a $1 por $4. Y pues llegó casi a 6, ¿sí? Hace poco. Entonces, sí, la evaluación es gigantesca, pero ahí es cuando uno hace empresa. O sea, ahí no es el momento de comprar acciones, ahí es cuando uno monta una empresa, porque pues la estructura de costos va a ser interesante. Yo creo que en acciones hay cosas muy interesantes en Brasil, pero de acuerdo, el riesgo de la moneda. Toca tener una cobertura de FX porque todavía el tema político acá en Brasil es complejo. Hay una división supremamente compleja por el tema del manejo de la pandemia. Pero me gusta la economía. Me gusta que aquí hacen muchas cosas. O sea, hay una obra, una obra distribuida interesante, entonces me llama la ¿Te atención. gusta Bolsonaro, Guillermo? No, ¿No te gusta? no voy a dar como un view político, pero no me gusta no tener una política consistente. ¿Sí? Ojo que es derecha pura y dura, ¿no? Es derecha pura y dura, pero no tiene un plan. ¿Sí? ¿Qué saco con ser de derecha o de izquierda si no tengo plan? ¿Sí? O sea, y yo creo que los líderes en este instante se van a marcar por eso. Aquel líder político que tenga un plan de cómo desarrollar, de cómo entender esta nueva configuración, la saca al estadio. Pero los que vayan sin plan, simplemente con los mantras de izquierda o derecha, no van a llegar a ningún punto. Van a terminar en populismo. Y uno ve el populismo en México, no está lejos del populismo en Brasil, pero uno es de derecha y el otro es de izquierda. ¿Sí? Pero no tienen plan. Entonces, ambas monedas se evalúan. Mm. Sí, y Bolsonaro ha hecho poco para evitar ese colapso de la moneda, ¿no? Sí, es difícil porque pues, son dos cosas que no controla ningún político. Uno es el colapso de las materias primas y dos, pues todo el after coronavirus. No, y Eso, aparte de eso, lo hemos visto muchas veces en muchos países que la intervención de los bancos centrales en este caso sirve de muy poco, ¿no? sí, es mejor no. Es como, es gastar Pólvora la en munición. gallinazo. Sí, exacto. No, eso no. Ahí sí, peor, queman las reservas. ¿Qué acciones recomendarías en robótica, inteligencia artificial? Hay, 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 hay varias maneras de tener exposición a esas ideas. ¿Sí? Yo empezaría teniendo algo que tiene exposición a smart cities, a robótica, artificial intelligence, que son los semiconductores. Yo empezaría por ahí. Pero hay muchas más cosas. ¿Eh? Porque el problema de las empresas de robótica es que apenas se está definiendo un diseño dominante. Entonces, ahí hay mucha muerte. Y esa es la innovación. O sea, así funciona. Realmente son muy poquitas las compañías que tienen éxito. Y apenas están experimentando eso en el mundo de robótica. En cambio, la industria de semiconductores está más definida. Lo que están apareciendo son nuevos casos de uso. Entonces, ya no es el semiconductor para el celular o para el computador, sino también para aplicaciones en Internet de las Cosas, aplicaciones en robótica, aplicaciones para criptografía. Entonces, yo trataría de entrar en algo que pueda tener exposición a todo. Pero ¿tienes algún ticker de alguna compañía que esté Sí, cotizada? claro, hay muchos que me gustan. Me gusta Micron Semiconductor, me gusta Taiwan Semiconductors, me gusta Texas Instruments. Hay ETF también que tiene todo el complejo de semiconductores. En general, el segmento de semiconductores te encanta. Sí, me parece que es algo de national security y es algo que hay que tener. Vuelve el escepticismo y te preguntan, ¿no encuentras similitud a este crecimiento prolongado de las empresas tecnológicas como lo fue con la burbuja.com? Creo que lo explicaste, pero Sí, hay similitudes, definitivamente. Ahora, uno solo sabe cuándo es una burbuja cuando estalla, porque yo he escuchado a muchas personas hablando de una burbuja desde el 2013. Y si yo les digo a mis clientes que estamos en una burbuja desde el 2013, pues me perdí el rally más grande de la historia por estar pensando en burbujas. Entonces, hay que hacer lo de JP Morgan, ¿no? ¿Cómo valido lo que pienso? ¿Sí? Y al final la transacción es la que determina el precio. ¿Sí? Saber qué riesgo estoy tomando con esto. ¿Qué pasa si pierdo? ¿Cuánto pierdo si no salen las cosas como yo pienso? Yo creo que es más el mensaje con eso. eh,
Nuestro amigo chileno Diego te pregunta cómo ves la moneda chilena y la economía de ese país. Chile yo creo que es una de las mejores economías de Latinoamérica, pero definitivamente en sus 3, 4 años pues le fue súper mal, en particular porque el cobre le ha ido súper mal, porque pues, la demanda en China por las materias primas ha disminuido y pues Chile es una historia muy relacionada con el cobre y sobre todo el peso chileno. Pero el cobre, irónicamente, es un commodity que puede tener mucho sentido en el desarrollo de Smart Cities y es un commodity que puede tener mucha demanda en las historias relacionadas por cambio climático, ¿no? Por todo esto de carros eléctricos, baterías, etcétera. Entonces, puede ser interesante. De pronto, uno de los primeros países en salir de este problema puede ser Chile, relacionado por la historia del cobre. Puede ser, pero es muy temprano, pues, como para aventurarme en articular una inversión ahí, pero es lo que estoy viendo en Chile. Ya para ir terminando, Guillermo, hablamos muy poquito sobre 5G y sobre criptomonedas. Sobre Sí, 5G, puntualmente, ¿cómo ves? 5G es el tema más importante de seguridad nacional. Entonces, yo creo que eso que tú hablabas de banear a Huawei, Estados Unidos va a empezar a usar, uno, ¿quién es? Yo creo que él va a usar dos cosas, la moneda, que es la línea de swaps, y el banear la entrada de Huawei a esos países que les da liquidez. Entonces va a cambiar una cosa por la otra. ¿Sí? Entonces, ese es el tema crítico. ¿Quién tiene que ver en 5G? ¿Quiénes son los proveedores de 5G? Hay muchas empresas interesantes. Está Ericsson, está Nokia, está Cisco. Cisco es una empresa que también es supremamente interesante. Y hay varias más. ¿Sí? Es también, cuando uno habla de 5G, no es solo de 5G, sino es también la historia de Internet de las cosas. Entonces, están las empresas que tienen que ver con la manufactura automatizada. En Alemania hay empresas muy interesantes de eso. En Japón hay muchísimas empresas interesantes de eso. Entonces, yo me inclinaría a buscar esas oportunidades de inversión. Criptomonedas. A mí me parece un experimento fascinante, pero por ahora solo me enfocaría en Bitcoin. Tal vez un poquito Ethereum, porque, no sé, filosóficamente me parece muy interesante también. Pero aún es inmaduro, hay que entender. Eso es como un mercado emergente, eso es como si fuera, no sé, algo más pequeño que Tailandia. Estamos hablando como de 120 billones de capitalización. Es como el primer experimento de tener una organización social sin tener la organización de un Estado detrás. Entonces, eso ya es interesante. Y tecnológicamente, en el mundo de los bits, tener un objeto que no se pueda replicar, en un mundo que es tan fácil replicar, o sea, uno hace un meme de cualquier cosa, un copycat de cualquier cosa, pero Bitcoin no. Es interesante. Es interesante en el concepto de que es la única manera con que yo tengo de tener propiedad digital. Así como, como la gente que estaba frustrada en la época del Imperio Británico se aventuraba a Estados Unidos para poder tener propiedad, porque en el Imperio Británico el único que tenía propiedad era el rey. Pero la gente que se fue a Estados Unidos sí podía tener propiedad. Bitcoin es el equivalente a eso. Yo puedo tener un poquito de esa propiedad digital que ahorita solo tienen Facebook, Tencent, bueno, Instagram es lo mismo que Facebook, Amazon y eso. Entonces, ahí Bitcoin me parece supremamente interesante. Entonces, es algo que tiene muchos riesgos, pero yo le veo mucho potencial. Estimado Guillermo, a nombre de toda la comunidad, pues te queremos agradecer nuevamente por los valiosos puntos de vista que nos has dado. Nos dejas muchas ideas nuevas que pensar, que era justamente el objetivo de este webinario. Eh, Es demasiada información, tendremos que ver la grabación varias veces nuevamente para poder captar todo lo que nos has compartido esta noche, estimado Guillermo. Tus palabras finales, quizás un mensaje final, un consejo final para todos los que estamos ávidos de invertir en este nuevo orden mundial. Patricio, pues primero muchas gracias y es un excelente espacio y de verdad te felicito
por todo lo que has desarrollado. Sé que antes de esta conversación hubo conversaciones supremamente fabulosas y chévere aportar. Me siento muy feliz de poder aportar, muy feliz también de la cantidad de preguntas, de todas estas preguntas tan interesantes y de esa comunidad que se está generando. Y para mí eso es lo más interesante, tener una comunidad inteligente que se cuestione, que pregunte, que tome riesgo. Mi mensaje es ese, no hay mejor época que esta para tomar riesgo. Es que si no tomo riesgo en este instante, si me quedo en el consenso o me quedo en el status quo, tengo una alta probabilidad de fracasar. Y eso nos están diciendo los mercados, los bancos centrales. Si usted tiene cash, le vamos a hacer debasement. Así que mejor piense cómo invertirlo. Entonces es exactamente el momento para invertir. Yo trataría de no invertir en lo que está más hot, porque es donde tengo más riesgo. Parece lo más fácil porque uno ve los retornos más grandes, pero este es un mercado donde puede haber un spike de volatilidad en cualquier momento. Y hay que hacer la tarea mejor y buscar de verdad dónde están esas oportunidades de valor que existen. Entonces, Y para eso, este es un espacio para encontrarlos. toda tu exposición ha sido orientada a eso y nos dejas con muchas inquietudes para irlas estudiando sobre la marcha. Nuevamente, gracias, Guillermo, por tu valiosísimo aporte, valiosísimo y desinteresado aporte a toda la comunidad. Gracias a ustedes por haber asistido también, chicos. Nos vemos la próxima semana con otro nuevo webinario de esta tercera edición de los webinarios educativos TRMX, Educación Financiera Pura y Dura. Bye bye. Gracias, Guillermo. Gracias. Chao, Nos Patricio. vemos. Chao a todos. Bye bye.